Esta noche hablaremos de la reforma electoral contra excesos y abusos del INE con Alejandro Armenta, senador de la República. Además, un balance sobre la transparencia de los congresos locales. Y en el estudio, Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Comenzamos. En los últimos años, el Estado mexicano, y particularmente el Congreso de la Unión, han dado pasos firmes en defensa del derecho a la información, una garantía individual consagrada por nuestra Carta Magna. Definitivamente, el derecho a la información va de la mano con la transparencia y la rendición de cuentas, al que todo ente público debe someterse en un sistema democrático. De esa manera, la comunidad tendrá el control de gestionar de quienes gobiernan el país. El ámbito legislativo y derivado de la pandemia, se han hecho grandes esfuerzos por transparentar su quehacer cotidiano. Dos herramientas claves para ese objeto son el uso de nuevas tecnologías, así como el desarrollo de un parlamento abierto, cada vez más necesario. Sin embargo, aunque estas acciones son valiosas, aún existen resistencias de tipo estructural y político para lograr que la información pública sea un mecanismo más ágil y transparente, en beneficio de todos los esfuerzos que tenemos los mexicanos, en beneficio de la población. Y precisamente los esfuerzos de todos los congresos, tanto local y federal, en abono a esta transparencia y las libertades, son dignas de reconocimiento público. Es la hora y así lo marcan los tiempos actuales. Se realizó un panel sobre la importancia de los tribunales especializados en materia financiera. El análisis con Alisa Salgado. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Hoy te quiero platicar de una reunión que tuvo lugar este 19 de mayo en la Unifimex, en el que discutieron y abordaron uno de los grandes pendientes de la reforma financiera del 2014. O sea, ya han pasado 6 años y el Poder Judicial de la Federación no ha cumplido lo que ordenó una reforma, un cambio de ley, y además fue publicado desde principios de ese año en el Diario Oficial de la Federación, y es con la creación de tribunales especializados en materia mercantil y también en materia financiera. Hoy en México, si uno ve la carga impresionante de asuntos que se derivan en los tribunales, la mayoría se van a tribunales civiles. Lo mismo hay temas de divorcios que temas de conflictos, pero no hay una especialización clara en los temas de carácter contractual mercantil ni tampoco financiero. Y se ha reformado la ley de garantía, se ha reformado la ley de concursos mercantiles, se ha reformado inclusive el Código Mercantil, pero no tenemos tribunales especializados. Entonces, la acumulación de asuntos y la falta de especialización de los jueces en la materia hace que muchas veces no solamente se propicie corrupción, porque hay que decirlo, es mucho el dinero el que tienen que dar para que se resuelva un asunto, sino que es difícil la reposición de garantías, por ejemplo, en materia de crédito hipotecario, o es muy difícil la reposición de garantías en otros tipos de crédito como los empresariales o corporativos. Viniendo de una crisis como la que tenemos hoy, creo que el camino hacia la especialización y con toda la reforma al Poder Judicial que se está realizando, el que no solamente se ocupen de constituir tribunales especializados en materia laboral o tribunales especializados en materia de competencia y telecomunicaciones, sino que se cumpla con lo que dice la ley en materia de tribunales especializados en materia mercantil, cumpliría perfectamente lo que establece el artículo 53 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es un punto fundamental para garantizar la baja en las tasas de interés. ¿A poco no te sorprende, Víctor, que las tasas siguen siendo para una tarjeta de crédito del 35% cuando la tasa de referencia en México es del 4%? Y la razón fundamental está ahí, en la dificultad de recuperar las garantías. Ese punto yo lo pongo hoy bajo la lupa desde las cámaras. Le doy la bienvenida por Zoom al senador Alejandro Armenta, con quien vamos a analizar qué es importante en una reforma electoral. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
Víctor, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de comunicación contigo. Te saludo desde el norte del país, estoy en Zacatecas. Y bueno, sin duda, los procesos electorales buscan el mejoramiento de su democracia. Y los principios fundamentales, Víctor, de todo proceso electoral tienen que ser la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad, la objetividad. Esos son los principios rectores de todo proceso electoral. Se estima, Víctor, que pasando esta elección habrá una gran reforma electoral, porque es importante preservar la autonomía de los órganos electorales, pero también es importante asegurar, garantizar que los derechos políticos de los mexicanos están consagrados en el artículo 41 constitucional, que establece que los partidos políticos son entes de interés público al servicio de los ciudadanos, sean verdaderos instrumentos de participación democrática. Entonces hay dos temas que se convierten en un gran problema en la democracia. Primero, ¿cómo se están organizando los partidos políticos para respetar los derechos de sus militantes? Hoy vemos denuncias, vemos procesos de judicialización, observamos cómo un militante de cualquier partido, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, judicializa un proceso interno porque no siente que el partido respetó sus derechos, porque no ve transparencia a la hora de la definición de sus candidaturas al interior del partido. Esa es una primera batalla que hay que legislar. Y la segunda gran batalla es la batalla constitucional. Cuando ya se definen los candidatos a cargos de elección popular, tenemos que asegurar que los órganos electorales no se conviertan en juez y parte. Creemos nosotros que un órgano electoral, en este caso el INE, cometió un exceso al haber retirado las dos candidaturas a gobernador del estado de Guerrero y del estado de Michoacán. Esto sin duda es una afectación directa a un partido, en este caso a Morena, que venía punteando en estos dos estados de la República. Haber eliminado, cancelado la candidatura a ellos por el supuesto hecho de no haber comprobado los gastos de precampaña de no más de 20,000 pesos, sentimos nosotros es un exceso que no debió de haber sucedido. Pero ¿Se pudo haber sancionado? Sí. Pero Alejandro, aquí hay algo muy importante. O sea, es la aplicación de la ley. La ley dice algo. O sea, hay que aplicarla, ¿no? Hay que también, pues, observarla hasta el último de las consecuencias. Pero aquí hay otra cosa. Si no, hay que transformar la ley. Entonces, ¿transformaríamos la ley para qué? Para que, de alguna manera, ya no haya revisión de los gastos de campaña, para que los candidatos ya no tengan que informar sus gastos de campaña, que les da ciertas ventajas. No. No se trata de eso. Debe de haber transparencia, debe de haber rendición de cuentas, debe de haber imparcialidad, debe de haber máxima publicidad, debe de haber objetividad, pero lo que no puedes es excederte en una sanción. Ha habido muchas elecciones con las que los actuales consejeros no se han conducido con el mismo criterio. Sí a la transparencia, sí a la rendición de cuentas, pero sí a la objetividad con la que debe de conducirse los integrantes de los órganos electorales. Cometieron un exceso que los hizo ubicarse no como árbitros, sino como parte de la contienda, buscando beneficiar a una coalición. Sí, Alejandro, pero aquí hay algo muy importante que tenemos también que estar viendo. El juez, el árbitro, se rige bajo reglas. Y esas reglas se deben aplicar. O sea, eso es una vez más a donde yo voy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque al final de cuentas el árbitro siempre va a ser al que le van a chiflar todo el estadio. Unos los que están en favor y los que estén en contra. Siempre va a salir como el cuetero. ¿Qué hacer con un árbitro si lo convertimos de pronto en un apéndice del gobierno? Entonces ya no tendría legitimidad. Tendría que hacerse un órgano totalmente independiente del gobierno y que sea totalmente, y también independiente de los partidos políticos, porque no hay que olvidar que todos los partidos políticos están metidos en el INE y muchos intereses de los partidos políticos también están en otros tribunales. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mantener totalmente blindadas
las elecciones y que tengamos certidumbre sobre el voto y la democracia? Has comentado algo muy importante, Víctor. No estamos hablando de eliminar la autonomía, no estamos hablando de eliminar o restringir funciones y facultades a un ente autónomo. A las y los mexicanos nos ha costado la democracia en nuestro país. Lo que necesitamos es que el árbitro tenga un reglamento de aplicación muy cuidado, que el propio árbitro observe imparcialidad, independencia y legalidad. Hoy vemos a un árbitro que no tiene independencia, no tiene imparcialidad y que se ve sesgado y que manipula una aplicación de un reglamento que se hizo con un propósito. ¿Qué queremos nosotros? Y lo vamos a consensar, por eso el grupo parlamentario ya trabaja, te decía, una iniciativa que obliga a los partidos políticos, primero, a garantizar los derechos de sus militantes, a que cuando se elige, cuando se designa, cuando se asigna una candidatura, este partido, el que sea, esté obligado a la máxima transparencia. Si son encuestas, que sean encuestas de verdad, no encuestas a modo para designar o para eliminar candidaturas. Eso es lo primero que hay que hacer al interior de los partidos. Segundo, tenemos que decirle al árbitro que se debe de conducir con imparcialidad, se debe de conducir con objetividad. Lo que debió de haber hecho el órgano electoral es sancionar. Le pudo haber aplicado multas, le pudo haber hecho una amonestación, pudo haber hecho una serie de señalamientos, pero no están dentro de las sanciones. La ley no lo contempla, una amonestación para este caso. Dice simplemente quitar la candidatura. Ese es el problema. Hay que dejar las leyes deben ser claras, no dejarlo a la interpretación. Cuando se deja la interpretación es cuando dices el árbitro, pues el árbitro cometió un error al marcar el penalti. Pero pues si no lo dejamos claro, y esa ya es responsabilidad de ustedes como legisladores. Claro, por eso las leyes son perfectibles. Y por eso después de esta elección, lo que no ha servido para la democracia hay que corregirlo. No estamos en contra de la autonomía por ningún motivo. Yo te quiero decir en lo personal, he presentado una iniciativa para exigirle a los partidos políticos respeten el derecho de sus militantes. Segundo, voy a apoyar la autonomía de los órganos electorales, pero tenemos que eliminar los excesos. No podemos permitir el exceso del poder político. No pueden intervenir ni el presidente de la República, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales en los procesos electorales, pero tampoco los entes autónomos se pueden convertir en autoridades supremas que violenten los propios principios para los cuales fueron creados. Porque el voto es la autoridad suprema, no hay más. Pues Alejandro, como siempre, eso es muy importante. Claro, es lo importante, el voto y la democracia, porque de eso basamos nuestra democracia. Alejandro, como siempre, un fuerte abrazo y pues espero verte pronto. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ADN 40 desde las cámaras. Muy bien, suerte. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Vamos a una breve pausa y al regreso platicaremos con la diputada Rocío Barrera, quien nos platicará sobre los avances de la Comisión de Gobernación y Población durante el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Se hizo la modificación a muchas normas que eran importantes, como la Ley de Población, que ha tenido una crítica ahí generalizada, pero creo que es un ordenamiento jurídico que vale la pena. Los fines de semana, Max Espejel trae hasta tu pantalla el dinamismo informativo de ADN 40. En la parte cultural y en la parte económica también al Producto Interno Bruto le aporta grandes cantidades. La noticia no se detiene. Mantenerte siempre informado es tendencia. Con Max Espejel, ADN 40, el canal informativo más visto de México.
Cada sábado conocerán la vida de los protagonistas de la política nacional. Políticos en Línea, sábados 19 horas por ADN 40. El canal informativo más visto de México. Muchas gracias que continúen con nosotros. En materia de transparencia, ¿cómo están calificados los congresos locales? Esto nos va a platicar Claudibeth García. ¿Cómo estás, Claudibeth? Víctor, un gusto saludarte. Pues sí, fíjate que hicimos una revisión muy exhaustiva a los congresos locales. Te va a sorprender lo que encontramos, te lo adelanto. Adelante. Gracias. La transparencia es indispensable para que la sociedad pueda exigir rendición de cuentas. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública le garantiza a usted el derecho de acceder a toda la información relacionada con el trabajo de sus diputados locales. Usted tiene derecho a saber cuándo se reúnen los legisladores para trabajar en comisiones, en el pleno, cuándo se reúnen de manera virtual, qué temas se llevarán a tribuna, qué temas serán votados. Tenemos derecho a acceder a monitoreo en tiempo real del quehacer de nuestros representantes, a través de redes sociales y también de sitios web. En teoría, se debería tener la facilidad de acceder a iniciativas de ley, puntos de acuerdo, dictámenes, versiones estenográficas, órdenes del día. Sin embargo, como suele suceder, una cosa es lo que dice la ley y otra muy diferente es la realidad. Y es que hay congresos que se manejan con opacidad. ¿Quiénes son los congresos peor calificados? Hicimos una revisión de sus prácticas de transparencia durante el primer trimestre de este 2021. El Congreso de Nuevo León, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia presentó problemas al no actualizar su información y presentar retrasos de hasta 10 días respecto de la sesión y la presentación de documentos. De enero a marzo de este año, el Congreso de Campeche también se volvió opaco, ya que algunas sesiones ni siquiera fueron transmitidas. El Congreso de Coahuila también tuvo retrasos, al igual que el del Estado de México, que durante el periodo electoral no ha publicado iniciativas ni gaceta parlamentaria. El Congreso de Michoacán mostró retrasos con la publicación de la información de hasta 2 semanas. El de Quintana Roo también llegó a tardar hasta 15 días en hacer pública la información. Mismo caso con el Congreso de Querétaro, pero aquí el retraso de publicación de documentos llegó a ser de hasta 1 mes, imagínense. Y el Congreso de Tlaxcala, atención aquí, presentó retrasos de hasta 2 meses para publicar la información y documentación legislativa tras las sesiones acontecidas entre enero y marzo de este 2021, el primer trimestre del año. ¿Quiénes sí mejoraron en la tabla de transparencia? Los congresos de Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Oaxaca y Sonora. Le recordamos a los congresos locales que la transparencia que nos deben a usted y a mí como sociedad mexicana es una obligación. La transparencia no es por elección, es una ley general. La información no sirve si no es oportuna. Mire, de nada sirve acceder a una orden del día de una sesión que se llevó a cabo hace 1 o 2 meses. ¿Ya para qué? Tenemos derecho a conocer información básica del legislador que nos representa en el Congreso local. Si asiste o no a las sesiones, si presenta o no iniciativas, el sentido de su voto en el tema que sea de nuestro interés. Víctor, ¿qué te parece este tipo de prácticas en los congresos locales? Vaya, qué sorpresivo, mira, y eso es en el manejo legislativo. Hay que ver en el asunto de los dineros, porque hay grupos parlamentarios que reciben, bueno, cantidades de dinero y no hay transparencia en eso. Debería haberlo también. Y es que si no, Víctor, nos bloquean la rendición de cuentas a la que tenemos derecho como sociedad. Claro, es el derecho fundamental, es nuestro dinero, no es el dinero de los grupos políticos, ni de los partidos, ni de nadie que esté en el gobierno, es del pueblo. Mira, yo no podría estar más de acuerdo. Claudibeth, como siempre, muchas gracias. Buenas noches, Víctor, gracias. Rocío Barrera Vadillo, mujer de muchos saberes, y en la Cámara defiende derechos políticos de las mujeres. Es por Morena diputada de Gobernación y Población. Como si no fuera nada, es presidenta de la comisión. Recibimos a nuestra invitada, que con prudencia y mesura hará un breve balance en la presente legislatura.
Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a la diputada Rocío Barrera, que nos platicará sobre los avances de la Comisión de Gobernación y Población durante el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Hubo avance o no hubo avance en materia, sobre todo los temas de gobernación en la Cámara de Diputados? ¿Y esos avances en qué se reflejan? Pues mira, una de las comisiones más importantes del Congreso, donde se ve la política interior de este país, el 17 de marzo, pues pido licencia como diputada federal, pero todo el avance que tuvimos en la Comisión de Gobierno, pues fue para generar el andamiaje jurídico de este gran país. Una de las comisiones donde más asuntos le turnan, nos turnaron 545 asuntos, se resolvieron el 84%, lo que significa es que tuvimos un avance igual al de 5 legislaturas en una sola legislatura. Yo les digo que esta legislatura es una legislatura histórica en cuestión de productividad. En el caso de gobernación, pues siempre tratamos de sacar los temas en consenso con los diferentes grupos parlamentarios para que al presentarse en el Pleno, pues no tuviéramos este tema de que nos rechazaran algún dictamen. Siempre en un tema de transparencia, en un tema de generar condiciones. ¿Qué se hizo dentro de la Comisión de Gobernación? Pues generar el tema de la Guardia Nacional, que es un tema que hoy nos preocupa absolutamente a todos, el tema de la seguridad, que sabemos que pues se tienen que generar mecanismos para brindarle paz y tranquilidad a los habitantes de este gran país. Sabemos que falta mucho, sí, y que cada día pues tenemos una incidencia delictiva a la alza. Pero pues desde el Congreso tú sabes que nuestra función es generar este andamiaje jurídico para generar las condiciones, no solamente en la ciudad, en el espacio en el que estamos, sino en todo el país. Otro tema pues es un tema fundamental, la ley de amnistía para aquellas personas que se encuentran en alguna cárcel que no llevaron el debido proceso y que hoy pueden iniciar una revisión si no tuvieron abogados, si el proceso fue viciado y que puedan tener una reinserción social al momento de su salida. Los acuerdos políticos no son fáciles. Con los partidos es difícil. Cada quien tiene una visión diferente. ¿Cómo lograrlos? Pues mira, la verdad es que dentro de esta comisión estábamos incorporados todos los grupos parlamentarios, 35 integrantes de los diferentes grupos y siempre en un tema, como lo decía, de consensos, de coordinación, la mesa directiva o la junta directiva de cada comisión pues están integrados los diferentes partidos, ahí se analiza cuáles son los temas que tenemos que tocar en las comisiones, que es una sesión cada mes para cumplir con lo que nos marca la norma y pues siempre en un tema de ir consensando, de sacar lo que nos convenía al país y de lo que necesitaran los diferentes grupos parlamentarios para tener el éxito que tuvimos en esta comisión, como te lo comentaba, pues sacamos el trabajo que no se hizo en 5 legislaturas en 2 años y medio. Entonces fue extraordinario el trabajo que se hizo. Ahora, ¿qué es lo que quedó pendiente? Porque también hay muchas cosas, entre 540 proyectos, es imposible desahogarlos todos, ¿no? Muchísimos temas quedan pendientes. Tú sabes que el 30 de abril pues concluyó el periodo de sesiones, que la legislatura está por concluir, que si se pretende se hará un periodo extraordinario, pero pues ya saldrán muy pocos temas. Dentro de la comisión pues se aprobaron los temas más importantes, ya nos quedarían temas que son muy comunes que se turnen a la comisión, como efemérides, cambiar la ley de escudo y bandera, temas que ya no son relevantes o trascendentes para la vida de este país. Se hizo la modificación a muchas normas que eran importantes, como la ley de población, que ha tenido una crítica ahí generalizada, pero creo que es un ordenamiento jurídico que vale la pena. La que teníamos era de 1974, se hicieron las modificaciones, la Guardia Nacional, extinción de dominio, todo el andamiaje que necesitaba este país, sin embargo, pues no solamente tiene que quedar en el papel. Claro. Hoy el objetivo es que se ponga en práctica y que funcione lo que se hizo. Yo siempre lo he dicho, ninguna ley es perfectible, se pueden modificar de acuerdo a las realidades de cada uno de los espacios. Y ahí está la clave de todo, porque al final de cuentas vemos que en el caso de la ley de extinción de dominio, la ley de la Guardia Nacional, etcétera, pues tiene que aterrizarse. Exacto. Sobre todo la cuestión de la ley de amnistía, que veo que todavía no hay consensos a nivel nacional. Exacto.
porque tienes que seguir un proceso, los familiares tienen que solicitar al gobierno pues que se inicie el procedimiento, la Secretaría de Gobernación tiene que ser la responsable en conjunto con otras instancias, porque el objetivo